Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la patología vascular craneocervical y fundamentalmente nos vamos a centrar en la patología más frecuente del punto de vista vascular que tiene que ver con los aneurismas cerebrales y las malformaciones arteriovenosas. Comenzamos entonces con el desarrollo de la patología aneurismática. Los aneurismas son intracraneales, son dilataciones que ocurren en diferentes segmentos de los vasos intracraneales, como lo habíamos visualizado en el apartado anterior en el estudio de la anatomía, y se clasifican de acuerdo a su apariencia y su morfología en diferentes categorías. Existen los aneurismas de tipo sacular, que presentan una base de implantación en el lugar de la arteria y tienen una morfología en aspecto de saco. Por otro lado, los aneurismas fusiformes son dilataciones un poco más extensas que comprenden a todo el ancho del vaso, con morfología fusiforme. Los aneurismas disecantes, como ya todos los conocemos, tienen que ver con una disección de la íntima del aneurisma, con la ocurrencia de una dilatación de manera parcial de los constituyentes de las paredes de la arteria, mientras que el aneurisma tipo blister tiene que ver con una pequeña dilatación más ancha, focal, que generalmente sucede en los segmentos supraclinoides de las arterias carótidas internas. Como ya mencionamos, los aneurismas saculares tienen una morfología de forma sacular con un cuello o base de implantación focal en el lugar de la arteria. Los aneurismas fusiformes generalmente están en la localización del tronco basilar o en los segmentos proximales de las arterias carótidas internas y tienen fundamentalmente que ver muchas veces con la ocurrencia de hipertensión arterial en pacientes más añosos. El aneurisma tipo blister, como ya lo mencionamos, y como señala la flecha en ese lugar, es una dilatación focal con un cuello ancho que generalmente ocurre en lugares específicos de las arterias carótidas internas a nivel intracerebral, particularmente en el segmento supraclinoideo distal. Con respecto a la localización de los aneurismas, el 90% se encuentran en la circulación anterior, fundamentalmente en topografía de la arteria comunicante anterior. Otro porcentaje significativo se encuentran a nivel de la emergencia de la arteria comunicante posterior, que es el sitio de unión de la arteria comunicante posterior con la arteria carótida interna. Por otro lado, hay otro porcentaje importante a nivel de la bifurcación o trifurcación de la arteria silviana o arteria cerebral media. Generalmente, como se ve en el gráfico, la arteria cerebral media tiene forma de Y. Sin embargo, cuando uno estudia o puede observar la ocurrencia de aneurisma a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media, vemos que es más frecuente cuando la arteria tiene una forma de bifurcación en T más que en forma de Y, y generalmente las ocurrencias de los aneurismas en esta localización es de aspecto sacular. El sistema vertebrovascular también es un lugar donde pueden ocurrir aneurismas, pero con menos frecuencias que en el circuito anterior, y generalmente el lugar de ocurrencia es el tope de la arteria basilar o el origen de la arteria pica. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en este gráfico podemos visualizar los porcentajes de ocurrencia de patología neurismática a nivel intracerebral. Fíjense como la mayoría de las lesiones se pueden observar en el segmento comunicante anterior o a nivel de la emergencia de la arteria comunicante posterior, donde aproximadamente en conjunto representan un poco más de la mitad de la ocurrencia de las dilataciones aneurismáticas, donde en la mayoría de los casos las dilataciones son de tipo sacular. Por otro lado, a nivel de la bifurcación de la arteria carótida interna, es otro lugar donde podemos encontrar patología aneurismática, pero mucho menos frecuente. Y a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media, como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos la ocurrencia de patología aneurismática
generalmente a nivel de bifurcación y también con conformación de aspecto sacular, mientras que a nivel del segmento distal de la arteria carótida interna, la mayoría de las ocurrencias de las pequeñas dilataciones aneurismáticas, generalmente milimétricas, entre menores a 5 milímetros, ocurren en el segmento supraclinoideo y de aspecto tipo blister. Un porcentaje menor a nivel de la arteria pericallosa, en el origen de la arteria pericallosa, en el territorio cerebral anterior, y no supera el 10% la ocurrencia de patología neurismática en el circuito posterior, fundamentalmente a nivel de la bifurcación del tronco basilar o tope de la arteria basilar, y a nivel generalmente de la emergencia de la arteria pica. Con respecto a la anatomía patológica, el saco aneurismático generalmente tiene un orificio de entrada, el cual se denomina cuello, que es mucho más visible en aquellos aneurismas que tienen una morfología de aspecto sacular, y puede tener por otro lado una base de implantación ancha. Son protrusiones que típicamente el aspecto es redondeado y tiene que ver con una túnica muscular deficiente vinculado con los constituyentes de colágeno. Por eso muchas veces la ocurrencia de aneurismas sucede en patologías específicas como síndrome de Marfano, displasia fibromuscular, que es típicamente las patologías en las que lo podemos encontrar a través del defecto localizado en la lámina elástica interna de la túnica media. Se sucede la dilatación y queda con la morfología típica de acuerdo a la clasificación estructural que ya revisamos de los aneurismas. En esta placa podemos ver la sección de un vaso en topografía del aneurisma, donde se observa el saco colapsado, que consta con las capas vasculares íntima y adventicia. También se encuentra presente, como se observa en el gráfico, un pequeño trombo en la pared aneurismática, donde se ve más adelgazado, un pequeño trombo organizado con otros desechos hematológicos, constituyendo una posible fuente de embolia distal que puede resultar a causa de una complicación también de un aneurisma. El aneurisma en este caso se ve adelgazado y un pequeño foco o un área focal de adelgazamiento de la pared que representa el lugar de ruptura, generalmente en el sitio de la bóveda del aneurisma o el sector distal, donde el jet o el chorro de flujo hace contacto con mayor potencia en la pared del aneurisma. En este caso está representado por las flechas negras, donde hay mayor adelgazamiento de la pared. El punto de ruptura, generalmente en el caso de que se pueda autolimitar, se encuentra cubierto por sangre fresca y un trombo en la pared en el punto de la rotura. De todas maneras, también se muestra la luz en el gráfico de la pared, con la pared normal del vaso, donde se puede observar en el lado contralateral del aneurisma cómo sería el constituyente normal de las estructuras vasculares, contrastando con la parte adelgazada del aneurisma, sobre todo en el lugar de la rotura. Hay distintos aspectos de enfermedades hereditarias que tienen que ver con la etiología de la ocurrencia de aneurismas, y otras que tienen que ver con enfermedades adquiridas que pueden predisponer a la formación de los aneurismas, aunque la mayoría de los mismos están determinados por estrés hemodinámicos y cambios degenerativos adquiridos en las paredes de las arterias. Entre los grandes tipos etiológicos de la ocurrencia de aneurismas se encuentra el degenerativo, con un estrés mural que es más pronunciado en las zonas de las bifurcaciones y que generalmente tiene una incidencia en la forma de iniciación, con un crecimiento lento o moderado que termina con la rotura de la lesión aneurismática. Por otro lado, hay distintas causas relacionadas con el flujo, que representan la segunda causa más común de la ocurrencia de aneurismas intracraneales, que tienen que ver con un estado de flujo que aumenta con ciertos estrés, sobre todo con el estrés mecánico sobre las paredes de los vasos, como por ejemplo cuando sucede en el contexto de las MAV o fístulas arteriosvenosas.
Por supuesto hay otras causas como los aneurismas traumáticos que representan un porcentaje bastante elevado en la ocurrencia de aneurismas en los niños, del 5 al 15%, y otras causas como los aneurismas micóticos o aneurismas oncóticos. Con respecto a la patogenia, hay enfermedades hereditarias relacionadas con la ocurrencia de patología vascular, como la enfermedad del tejido conectivo, con prevalencia aumentada de aneurismas intracraneales. Fíjense, estos son los tipos: las neurofibromatosis tipo 1, la Ehlers-Danlos tipo 4, el síndrome de Marfan o la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Otras relacionadas con los aneurismas intracraneales intrafamiliares, donde tenemos la presencia de dos o más parientes que se encuentran afectados, las entidades relacionadas aisladas como la enfermedad cardíaca congénita o los vasos anómalos o fenestrados en ocasiones pueden asociarse a la ocurrencia aumentada de aneurisma debido a las variaciones en el flujo o la vasculopatía por displasia fibromuscular o enfermedad de las células falciformes. También se asocia a una mayor incidencia de lesiones aneurismáticas. Existen marcadores bioquímicos que pueden elevar la presentación de patología vascular en general y sobre todo la patología aneurismática relacionada con el compromiso de la pared vascular, como la elevación de la elastasa plasmática, la lipoproteína o la disminución de la alfa-1 antitripsina. Del punto de vista dinámico del flujo, tengo una iniciación del aneurisma con el crecimiento, con un estrés hemodinámico máximo que ocurre en el ápex de la bifurcación de los vasos, con un daño causado en la íntima por el estrés hemodinámico. Aumentan esos puntos que son vulnerables y probablemente da lugar al inicio de la ocurrencia del aneurisma. En el caso de la dinámica de flujo de la lesión aneurismática, ahí tenemos dos casos, de un aneurisma sacular y un aneurisma fusiforme. Tiene un crecimiento que tiene que ver con la entrada en el saco, la región del flujo, donde la mayor turbulencia de flujo se da en la región distal al orificio de entrada y sale por la región proximal. En el centro del aneurisma se produce turbulencia o flujo turbulento, que es especialmente en los aneurismas de mayor tamaño y sobre todo los aneurismas de tipo fusiforme. Con respecto a la historia natural del riesgo de rotura de los aneurismas, es de aproximadamente al 1 al 2% por año para aneurismas asintomáticos, mientras que el riesgo acumulativo de sangrado aumenta hasta el 20% a los 10 años y del 35% a los 15 años. El tamaño es variable relacionado con el riesgo de rotura, siendo más importante lo que determina el riesgo independientemente de la evidencia sustancial que correlaciona el riesgo de rotura con el tamaño. No existe un tamaño seguro por el cual un aneurisma asegura que no se va a romper ni va a ocurrir hemorragia solenoidea. Con respecto a la morfología, también puede ayudar a predecir el riesgo de rotura, donde el saco único versus un tamaño polilobulado con sacos anexos al origen aneurismático puede tener un mayor riesgo de rotura que un pequeño saco único. Del punto de vista clínico, la manifestación clínica más frecuente de una lesión aneurismática intracraneal tiene que ver con que si la lesión se complicó con rotura o no rotura, y eso genera la ocurrencia de hemorragia solenoidea, que generalmente se va a manifestar, como ustedes ya saben, entre el 80 y 90% de los casos, con cefalea fuerte, muy fuerte, brusca, de aparición repentina, muchas veces denominada como cefalea en estallido. Muchas veces, de acuerdo a la localización del aneurisma, se puede presentar sin rotura como el síntoma de cefalea, siendo el más frecuente, con localización generalmente específica o asociada a algún otro síntoma
vegetativo. La segunda manera de presentación más habitual es la neuropatía craneal, y síntomas menos comunes están representados por convulsiones, ataque isquémico transitorio o infarto cerebral directamente relacionado con la rotura de la lesión. La escala de Hangis es una escala que nos permite visualizar desde el punto de vista clínico el compromiso de los pacientes, dividiendo en dos grandes grupos con preservación del nivel de conciencia en unidad de ictus, donde se tiene que tratar al paciente, con aquellos pacientes con alteración a nivel de la conciencia, donde deben ser tratados en unidad de cuidados intensivos o en la unidad de cuidados neurocríticos. En la escala podemos ver diferentes niveles, como en el caso de los pacientes asintomáticos o con mínimas cefaleas y leves rigidez de nuca, o cefalea severa, incrementando la rigidez nucal con déficit neurológico, o parálisis de pares craneales para la unidad de ictus. Aún así sigue aumentando la alteración de los niveles de conciencia con somnolencia, confusión, estupor, alteración moderada o severa del nivel motor con signos precoces de exacerbación o alteraciones vegetativas, hasta entrar en el coma profundo con rigidez y aspecto moribundo de los pacientes. La escala de Fisher nos permite, desde el punto de vista imaginológico, hacer una gradación de los niveles de sangrado, donde tenemos en un porcentaje de ocurrencia aproximadamente al 20%, sin evidencia de sangrado en las cisternas ni en los ventrículos. En el tipo 1, el tipo 2 hay sangre difusa fina, que generalmente se encuentra a nivel de las cisternas basales y silvianas, con una capa de menos de 1 milímetro en las cisternas medianas verticalmente. Incrementa hacia el tipo 3, donde ya se puede observar un coágulo grueso cisternal en las cisternas comprometidas, como habíamos visto, donde tenemos sangrado franco en la cisterna interhemisférica y hacia las cisternas peritroncales, con un grueso cisternal mayor a 1 milímetro en las cisternas medido verticalmente. En el tipo 4 tenemos hematoma intraparenquimatoso con hemorragia intraventricular con mayor o menor cantidad de sangrado difuso. Asimismo, en la escala de Fisher modificada podemos agregar la presencia o ausencia de hemorragia interventricular, donde tenemos en el tipo A y B ausencia de hemorragia interventricular, siendo en el tipo A una hemorragia subarachnoidea fina, mientras que en el B una hemorragia subarachnoidea gruesa. En los tipos C y D de escala de Fisher modificada, con una mayor ocurrencia respecto al A y B, tenemos hemorragia interventricular presente con hemorragia subarachnoidea fina y gruesa respectivamente. En relación a lo que hemos venido observando, vamos a estudiar cuáles son las probabilidades de ocurrencia de hemorragia neurismática y tratar de localizar la lesión cuando encontramos sangre en la parte anterior de la cisura interhemisférica y la cisterna supracelular y o hematoma interhemisférico. Debemos sospechar la presencia de lesión a nivel de la arteria comunicante anterior. Por otro lado, si el lugar afectado es la cisura de Silvio o encontramos un hematoma temporopolar, debemos sospechar la lesión en la arteria cerebral media del mismo lado. En el caso de hematoma lenticular aislado, podemos sospechar en el lado final o en el extremo final de la arteria carótida interna, mientras que si tenemos compromiso de la cisterna basal cerca al ángulo pontocerebeloso, generalmente con distribución asimétrica, es probable que el sangrado se origine a nivel del circuito posterior, a nivel de la arteria pica, mientras que el hematoma subdural no traumático con compromiso de la cisterna silviana puede hacer sospechar la pared posterior de la arteria carotidia, mientras que la hemorragia ventricular asociada nos tiene que hacer sospechar si es a nivel del cuarto ventrículo, probablemente sangrado relacionado con la AICA, o en el caso del tercer ventrículo en el sector comunicante anterior, como es habitual observar este tipo de lesión con sangrado asociado. Vamos a ver o a revisar este tipo de asignaciones mediante casos clínicos, por ejemplo en el caso de este paciente con cefalea súbita y parálisis del tercer par
con alteración del sensorio, tiene un hematoma a nivel temporal medial con compromiso de las cisternas basales y hemorragia subaracnoidea que compromete a la cisura interhemisférica, las cisuras silvianas y parte de la cisura basal a predominio del lado derecho. Fíjense que hay un poco de sangrado a nivel del cuarto ventrículo y algo de dilatación ventricular, probablemente por obstrucción de la circulación del líquido. Entonces vamos a tener sospecha clínica en este caso de un compromiso de la región de la arteria comunicante posterior o el segmento final de la arteria carótida interna en el sector supraclinoideo, por el lugar donde se encuentra el sangrado. Se realiza la resonancia magnética, se realiza el estudio angiográfico de tomografía computada y se confirma la presencia de la lesión aneurismática a nivel del segmento supraclinoideo terminal, a nivel del origen de la arteria comunicante posterior. Otro probable aneurisma roto en topografía de la arteria comunicante anterior, como dijimos anteriormente, con sangrado a nivel fundamentalmente cisternal. Fíjense que es bilateral y simétrico, con compromiso de la cisura interhemisférica y de ambas cisuras silvianas. También tiene un poco de volcado a nivel ventricular, como muestra la flecha a nivel del cuarto ventrículo, y un poco a nivel de las astas de los ventrículos laterales en el lado efenoidal. Fíjense este hematoma que sucede a nivel temporopolar y paracelar del lado derecho, con hemorragia subaracnoidea asociada, y como dijimos anteriormente, un hematoma subural aislado nos tiene que hacer sospechar, asociado al sangrado subaracnoideo y el hematoma temporopolar, a una lesión localizada en el segmento terminal y posterior de la arteria carótida interna, como se confirmó en el estudio angiográfico. En relación con la ocurrencia de la hemorragia subaracnoidea, tiene un valor pronóstico donde se le puede agregar un punto en relación a los aspectos que habíamos estado viendo anteriormente. Se le otorga un punto por los grados elevados de la escala de Haney-His, también un punto por los grados 3 y 4 de la escala de Fisher. En el caso de los aneurismas mayores de 10 milímetros, puede sumar un punto en el valor pronóstico negativo con pacientes mayores de 50 años, también un punto, y lesión gigante de la circulación posterior de 25 milímetros o más. Podemos también sumar un punto como valor pronóstico negativo con un total de una escala de 0,5 puntos. Las complicaciones de la rotura aneurismática, como ya habíamos visto, si el paciente sobrevive a la hemorragia inicial, las complicaciones posteriores pueden ser muy graves e incluyen el vasoespasmo, el hematoma con el efecto de masa, el infarto con migración de material trombótico desde el saco aneurismático hasta poder causar una isquemia en el territorio distal al área del aneurisma con vasoespasmo, que es la causa más frecuente, o en caso de que no haya sido no se haya podido trombosar la lesión o haya sido tratada, puede generar el resangrado. Vamos a ver una de estas complicaciones, como es el caso del vasoespasmo con la rotura de la lesión aneurismática, y va a comprender en este caso las regiones próximas al lugar de la lesión. Fíjense cómo a medida que avanza el tiempo a lo largo de los días puede ir progresando la región del vasoespasmo, siendo máximo aproximadamente a los 10 o 15 días, donde a partir de allí comienza a retrogradar. Otra de las complicaciones muy tenidas en el caso de la rotura del aneurisma, sobre todo a causa del hematoma, el edema, es el efecto de masa, que va a generar, como en este caso, una desviación de la línea media con las posibilidades de diferentes tipos de herniaciones del parénquima encefálico. En este caso habrá que evaluar cómo se controla el edema y si es necesario realizar algún tratamiento quirúrgico para la descompresión del parénquima encefálico. El infarto cerebral, otra de las complicaciones relacionadas con la rotura del aneurisma, sobre todo en la zona de la hemorragia subaracnoidea, donde el parénquima adyacente tiene un mayor sufrimiento por isquemia y aporte escaso de nutrientes, y por otro lado relacionado también con el vasoespasmo, como ya habíamos mencionado anteriormente.
Este es un caso para revisar de un paciente de 56 años que presenta cefalea súbita de inicio, pero refiere a una cefalea muy repentina en estallido con un nivel de dolor muy elevado con respecto a una escala de 0 a 10, de 10 en 10, y se constata en la tomografía computada la presencia de hemorragia solenoidea en la zona frontal superior y anterior del lado izquierdo. Se realiza entonces una angiotomografía computada y una angiografía digital donde aparentemente no se encuentran lesiones relacionadas con malformaciones arteriovenosas ni lesiones aneurismáticas, pero fíjense revisando retrospectivamente la angiografía digital cómo se observan áreas de estenosis progresiva y segmentaria en todo lo que es el territorio cerebral posterior del lado izquierdo, como señala la flecha, fundamentalmente en distintas áreas, en un paciente joven, donde también se puede observar en otros territorios, tanto en el territorio posterior como anterior, y es compatible con el diagnóstico de síndrome de vasoconstricción reversible, que es una de las causas también de hemorragia subarachnoidea y con sintomatología similar a la que sucede en el caso de los aneurismas. Por lo tanto, es una de las entidades a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial con las malformaciones arteriovenosas y las formaciones vasculares como los aneurismas. Este es otro caso con un paciente con una hemorragia subarachnoidea a nivel interhemisférico, y fíjense la hipodensidad franca córtico-subcortical a nivel frontal del lado derecho, pero nos tiene que llamar la atención la hiperdensidad espontánea que podemos visualizar en el sector anterior del seno longitudinal superior, próximo al lugar de la lesión, y podemos hacer el contraste más cerca de la convexidad en el corte de abajo, donde no se encuentra esa hiperdensidad espontánea en el sector posterior del seno longitudinal. Se realiza el estudio con contraste y angiográfico y se observa la falta de relleno en todo el sector anterior del seno longitudinal superior, que es compatible con una trombosis venosa del seno comprometido, asociado a hemorragia subarachnoidea y sangrado en algunos casos, o hematoma con el trastorno isquémico, como se puede visualizar en la tomografía computada. Este es otro diagnóstico diferencial de causa de hemorragia subarachnoidea que debemos pensar para hacer el diagnóstico con diferencial con las MAV y los aneurismas. Vamos a revisar ahora otros aspectos importantes de lo que tiene que ver con la patología vascular y fundamentalmente relacionadas con las malformaciones arteriovenosas. El funcionamiento de una malformación arteriovenosa tiene que ver fundamentalmente con la comunicación entre el sistema arterial y venoso a nivel del lecho capilar, donde se produce la formación de un ovillo vascular que tiene diferentes tipos de comunicaciones entre una y otra, donde las características de la comunicación es anómala y no es a nivel de la microcirculación como sucede habitualmente. Existe un componente de arterias nutricias que se comunican de manera anómala con el sistema venoso de drenaje y forman lo que se denomina nido vascular, que drena a través de las venas del componente de la malformación hacia al sistema venoso, que puede ser superficial o profundo. Este es un ejemplo desde el punto de vista de las imágenes de cómo es el componente arterial nutricio, en este caso silviano al lado derecho, el componente del nido vascular, donde se producen las comunicaciones anómalas entre el sistema arterial y venoso y el sistema de drenaje de la malformación arteriovenosa a nivel de la región temporal y temporal lateral. Con respecto a la localización, la malformación arteriovenosa se puede localizar a nivel de la corteza, puede ser una localización en la sustancia blanca profunda o paraventricular, o a nivel intraventricular, fundamentalmente en el área coroidea. Existe una irrigación
predecible que proviene del sistema arterial, que puede ser del circuito anterior o posterior, dependiendo de la localización de la malformación arteriovenosa, y un drenaje específico que puede ser asimismo hacia la zona de drenaje del lecho profundo o superficial en los senos venosos. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión fundamentalmente con localización en la corteza y con una disposición córtico-ventricular piramidal. Este es otro ejemplo de una malformación de localización profunda donde se puede observar el nido vascular en situación posterior al tercer ventrículo y por encima de lo que es la cisterna cuadrigeminal, con aporte nutricio sobre todo lo que es el sistema arterial posterior y drenaje hacia las venas profundas y a través de ello hacia los senos venosos. Uno de los factores importantes que tenemos que ver en la constitución de las malformaciones arteriovenosas es las características del flujo, donde genera aumento de la presión a nivel del nido debido a la comunicación entre el sistema arterial de alta presión y velocidad de flujo con el sistema venoso, que es de baja presión y de baja velocidad de flujo. Eso genera generalmente la posibilidad de ocasionar dilataciones aneurismáticas que pueden generar a su vez microsangrados y dilataciones aneurismáticas como consecuencia de la complicación de la malformación arteriovenosa. Por otro lado, genera también dilatación de las estructuras venosas de drenaje en el caso de que sea de gran tamaño la malformación, y puede ir incrementando a su vez con malformación de las paredes de las venas y la transformación hemorrágica como complicación más temida en el caso de las malformaciones arteriovenosas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de dilatación aneurismática asociado al nido de la malformación, probablemente relacionado con el drenaje venoso, y este es otro caso de dilatación aneurismática no relacionado, proximal al nido de una gran malformación arteriovenosa temporoparietal y frontopercular del lado izquierdo. La secuencia angiográfica STOF generalmente nos permite visualizar la velocidad de flujo de en la fase arterial, y nos permite visualizar fundamentalmente el aporte arterial relacionado con la malformación arteriovenosa, y nos permite visualizar también las estructuras venosas que tienen la comunicación con el aporte arterial, que muestran alta velocidad de flujo. Otra de las secuencias que son útiles en el análisis de las malformaciones arteriovenosas son las secuencias de susceptibilidad magnética, sobre todo las volumétricas, como en el caso de la secuencia Schwann, que nos permite ver las características del alto flujo, como se puede visualizar en correlación con la malformación que vimos anteriormente, donde se ve por parte del aporte arterial relacionado con el territorio silviano al lado derecho, el nido vascular, donde además con pequeñas imágenes con baja señal esta secuencia podría significar la presencia de microsangrados o calcificaciones o sangrados activos, y asimismo nos permite ver también en el caso de los vasos de mayor velocidad de flujo, como es el caso de las estructuras venosas de drenaje, que en correlación con las normales tienen un flujo mayor, ya que tienen una conexión directa con el sistema arterial, y además pueden observar dilataciones significativas como en el caso que estamos analizando. Otras de las secuencias que son útiles en el análisis de las malformaciones arteriovenosas son las secuencias dinámicas con contraste de resonancia magnética. En este caso un ejemplo es la secuencia TRIX, que permite analizar las características del llenado y desde el punto de vista dinámico la malformación, sobre todo cuáles son aquellas arterias o las estructuras arteriales
que generan el aporte al nido vascular, como puede observarse en las secuencias de fase temprana, de todo lo que es el aspecto dinámico de esta secuencia, mientras que a medida que va progresando el aporte del contraste vamos a obtener la visualización de las estructuras venosas de drenaje, como es el caso de la malformación que estábamos analizando, en este caso con las estructuras venosas dilatadas y un aporte de drenaje venoso sobre todo al territorio superficial y de drenaje posterior en el lado derecho. Como vamos viendo las características del llenado de la malformación, donde las estructuras venosas lo hacen en un tiempo temprano, antes que el resto de los senos con respecto a las demás estructuras venosas. Finalmente, una vez que hemos obtenido las diferentes adquisiciones, podemos realizar reconstrucciones tridimensionales en volume rendering para poder enviar una mejor información al médico tratante o desde el punto de vista del diagnóstico, para poder mostrar mejor lo que es las características del drenaje venoso y el aporte vascular arterial de las lesiones malformativas vasculares. También es importante que podamos visualizar la ocurrencia o no de calcificaciones, para lo cual podemos utilizar secuencias T2 gradiente D con resonancia magnética o secuencias o directamente un estudio tomográfico, que es de muchísima mayor especificidad para la caracterización de las calcificaciones dentro de las malformaciones arteriovenosas, y sobre todo aquellas calcificaciones parietales ocasionadas por alta velocidad de flujo y estrés a nivel de las paredes vasculares de drenaje, como se puede observar en este caso, con dilatación pseudoneurismática en una gran malformación arteriovenosa que se encuentra localizada con vena de drenaje a nivel profundo y hacia el circuito posterior. Otra de las cuestiones importantes a determinar es si la malformación arteriovenosa presenta sangrados o microsangrados crónicos. Eso los podemos observar con las secuencias T2 y T2 gradiente de eco o T2 GRE, donde se pueden detectar los restos de hemosiderina sobre los márgenes de la malformación, y es un indicio de mayor riesgo de hemorragia o complicación de la MAV. En la ocurrencia de hemorragia es importante que podamos visualizar el tamaño y la localización, que tienen cierta incidencia en el aumento del riesgo, sobre todo si tienen que ver con las características del drenaje venoso, que a veces es único, o las características de los drenajes venosos profundos, que pueden tener que ver mucho más con las características de la MAV en las características del flujo, y si puede tener o no obstrucción venosa al flujo en el caso de drenaje venoso único. Las historias de sangrado en las lesiones que han sangrado anteriormente también tienen mayor aumento de la ocurrencia de sangrado, y por supuesto si cuentan con malformaciones aneurismáticas intrínsecas relacionadas a la malformación. El fenómeno de robo es otra de las características que debemos observar en torno a la malformación arteriovenosa, donde existe un aumento del aporte sanguíneo a nivel del nido vascular, o requerimiento del aporte sanguíneo a nivel del nido vascular, con una disminución del flujo sanguíneo alrededor de la malformación, que genera hipoperfusión. Eso produce isquemia perinidal y puede ocasionar fenómenos de gliosis que se pueden visualizar en secuencias T2 y FLAIR. Consecuentemente, dependiendo del lugar donde se encuentre la malformación, puede comprometer áreas corticales o subcorticales y generar alteraciones o complicaciones como convulsión. Dicho lo anterior, podemos visualizar en este caso las características del fenómeno de robo. A la izquierda, una secuencia T2 FLAIR, donde se observa hiperintensidad de señal alrededor del nido vascular córtico subcortical, que probablemente nos está refiriendo
un fenómeno de gliosis relacionado con este robo, y es a veces útil la secuencia de perfusión cerebral, sobre todo en análisis del flujo de la zona de la lesión, en este caso una arterial spear leveling, que es un tipo de perfusión sin contraste que nos muestra alrededor de la lesión como hay un aumento en el lugar de la lesión del flujo sanguíneo cerebral relativo, mientras que hay una disminución alrededor de la lesión, particularmente por el fenómeno de robo, con un menor aporte de nutrientes y oxígeno al tejido alrededor de la lesión, que causa secundariamente la isquemia, como ya habíamos mencionado previamente. Una clasificación muy utilizada para las características de las malformaciones arteriovenosas es la de Spencer-Martin, que ya es conocida por todos, y tiene fundamentalmente la visualización de ciertas características de las malformaciones donde se le da un score basado en puntos. ¿Y cuáles son estas características? Tienen que ver fundamentalmente con el tamaño, donde se van a clasificar en lesiones del tamaño del nido de menor de 3 centímetros, de 3 a 6 centímetros y de mayores de 6 centímetros, donde se le puede sumar 1 o 2 o 3 puntos respectivamente. Por otro lado, tenemos que ver las características de la localización, si se encuentra comprometiendo un área elocuente o no elocuente a nivel del encéfalo, fundamentalmente relacionada con la corteza, donde se le puede sumar un punto en el caso de compromete un área elocuente, y el patrón de drenaje venoso, si es superficial y único o si es un patrón de drenaje profundo, va a sumar también un punto más a la clasificación y el score de puntos de Spencer-Martin. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debemos considerar en el informe? Como elementos claves debemos tener en cuenta la localización, las características del drenaje, si es superficial o profundo, que se solapa con la clasificación de Spencer-Martin, las aferencias fundamentalmente, cuáles son los circuitos involucrados o lo más específico relacionado tanto con el circuito anterior o posterior, el score de puntos de la clasificación de Spencer-Martin y fundamentalmente tratar de observar las dimensiones y localización con compromiso de ciertas áreas elocuentes o no elocuentes a nivel del encéfalo. Estos son los puntos fundamentales que debemos considerar en el informe de una malformación arteriovenosa. Existen algunas cuestiones que debemos buscar para poder también consignar en el informe, que tienen que ver con los signos de severidad, fundamentalmente el efecto de masa y el edema perilesional, que nos va a determinar la posibilidad de complicación, la presencia de hemorragia reciente en el caso de periodos recientes de degradación de la hemoglobina puede significar como un signo de posible resangrado o riesgo de resangrado, la presencia o no de aneurismas, sobre todo de aneurismas arteriales, y en el caso de que podamos visualizar la presencia de aneurisma venoso, la posibilidad de trombosis en el caso de el drenaje venoso dilatado. Por otro lado, es importante observar la ocurrencia o no de estenosis venosa, que eso puede generar una paradoja en lo que respecta a las características del flujo de drenaje y aumentar el riesgo de sangrado. Por ejemplo, en el caso de esta gran malformación, fíjense cómo genera un gran efecto de masa con edema perilesional que puede generar aumento de sangrado tanto dentro de la malformación como en el parénquima adyacente. Fíjense las múltiples clasificaciones y las características del refuerzo con el contraste endovenoso en el estudio de tomografía. Este es otro ejemplo donde nos muestra restos de hemosiderina a nivel de una malformación occipital parasagital del lado izquierdo con hemorragia de características recientes. Esto es importante que lo podamos consignar en el informe, ya que tiene mayor riesgo de resangrado.
Y para ir culminando entonces con el análisis de las malformaciones arteriovenosas, vamos a mencionar que es importante consignar en el informe, como ya habíamos dicho anteriormente, la presencia de aneurismas venosos o trombosis venosas, como habíamos visto en el caso de este paciente con una malformación en la zona frontopercular y temporopercular del lado izquierdo, donde muestra dilataciones de las estructuras venosas con drenaje hacia la región superficial y la presencia de aneurismas. En algunas ocasiones la secuencia de difusión puede ser útil, ya que nos puede mostrar las áreas de restricción, como se puede observar en los casos de los trombos frescos o regiones de sangrado reciente, cosa que se puede constatar con la correlación de la secuencia de WI con la del mapa de difusión aparente. Se observa baja señal en las zonas de restricción. Hay que tener en cuenta que en la presencia de las MAP podemos encontrar calcificaciones y áreas de sangrado viejo que nos pueden generar artefactos T2 que nos pueden dar falsas imágenes de restricción. Hemos de alguna manera entonces culminado con el análisis de los principales aspectos del estudio de las malformaciones arteriovenosas y vamos a continuar con algo de lo que es el análisis de la patología vascular en la región cervical, que forma parte también de la práctica diaria clínica habitual.